Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por el favor de su compañía. 2x3 en salud les saluda y le da las gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, viendo que pese a que semanas atrás siempre hablábamos tú y yo aquí de la baja incidencia que tenía el COVID-19, en los últimos días se está viendo un ligero repunte, no es un incremento exorbitante, alto, pero es sistemático y llama la atención de que esté ocurriendo. Así es, las sociedades, sobre todo la sociedad de infectología, yo creo, señores, a propósito de la sociedad de infectología, que hay que escuchar a los médicos, hay que escuchar a las sociedades médicas. A los especialistas. He visto sobre todo en la televisión a gente que puede saber de todo, pero no tiene la condición, la calidad de ser médico, de ser especialista en el área, hasta desautorizando, diciendo que la sociedad quiere alarmar. A propósito de que la sociedad de infectología habla de este repunte de casos, que si bien no es que estemos alarmados, pero hay que ponerle caso, hay que ponerle atención, porque estábamos 0 camas en cuidados intensivos, 0 pacientes conectados a ventilador, y en el día, por ejemplo, el día martes, recuerdo, porque me llega ese caso, había 20 pacientes ingresados ya. Sí, y no solamente lo ha dicho la Sociedad Dominicana de Infectología, también la Organización Panamericana de la Salud, la representación local aquí en República Dominicana también alertó al respecto, aunque ellos nos dicen que estemos frente a una nueva ola, eso ellos no lo han dicho, pero sí han llamado la atención de la población y han alertado sobre la importancia de que si las personas presentan síntomas respiratorios, acudan al médico y que en lugares cerrados de muchas personas pues se use su mascarilla como medida preventiva, aparte de la higiene que hay que seguirla manteniendo en todo momento, haya o no haya COVID. Respecto al mismo tema, el doctor Robert Paulino Ramírez, que es un virólogo investigador que ha estado con nosotros, hablaba también de las variantes que están circulando en el mundo, hablaba del mundo, nosotros no somos solamente el mundo, sino que estamos ajenos al mundo. No estamos ajenos al mundo. ¿Cómo podríamos estar en el mundo, en varios países, inaugurando la 6ª ola recuerda, incluso Estados Unidos, en Estados Unidos se está pensando nuevamente en retomar el uso de mascarillas y hay estados donde hay una alta incidencia de este virus que lamentablemente todos quisiéramos que haya pasado ya, porque nadie tiene interés, al menos nosotros como comunicadores, de decir lo que no, de que está ocurriendo sin estar, simplemente uno da la voz de alerta, porque es lo que buscamos, Tati, que haya prevención. Y Doris, sobre por ejemplo el uso de mascarilla, oye, es que no está de más. Si tú vas a un centro de salud, por ejemplo, se hablaba del HOMS y de Sedimat, pero es que si tú vas a un centro de salud donde tú sabes que pululan todo tipo de patologías, porque la gente va a buscar servicios médicos y tú puedes ir con un virus gripal, puedes ir con cualquier otro tipo de... Pues ponte la mascarilla. Y en los centros de salud eso nunca se había descontinuado tampoco. No. O sea, esas medidas de usar mascarillas en los centros de salud ellos no la habían quitado, pese a que ya como país se había quitado la obligatoriedad de usarla, pero los centros de salud siempre la han mantenido. Yo creo que es una gran medida, no solamente por COVID, como dices tú, sino por cualquier otra enfermedad que pueda surgir. Porque tenemos todo un brote gripal en estos momentos. Hay muchos niños y hay muchas personas adultas afectadas con ese virus que antes, yo digo, Doris, recordemos cuando decía que a los 14 días de tú tener una gripe y tener tos persistente, ya tú eras sospechosa de tuberculosis. Bueno, pues los virus gripales ahora tú puedes durar hasta 3 semanas con ellos. Sí, está dando muchas manifestaciones, muchas personas alegan dolor intenso en el cuerpo, en todas las extremidades, fiebre, tos, una tos fuerte, congestión nasal y aquí, ¿cómo se dice? Aquí de tórax. Torácica. O sea que también hay que prestar atención, porque no solamente está ocurriendo en niños, sino también que está ocurriendo en los adultos. Y por último, y no menos importante, pongamos atención al dengue. Lluvia, calor, todo eso se convierte en un reproductor del mosquito Aedes aegypti cuando nace, que es el transmisor de esta enfermedad. El lema aquí es no bajar la guardia nunca, porque las enfermedades están ahí, a la vuelta de la esquina. Así que con esta sugerencia que le hace Altagracia de que hay que prestarle atención a todas estas enfermedades, nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato con 2 invitados muy especiales. Así que no cambie su televisor. Regresamos.
es en salud. Gracias por continuar con el desarrollo del programa especializado en salud 2x3 en salud, justamente. Esta tarde la región del Cibao completita va a estar representada aquí con nosotros, las 14 provincias con 2 prominentes médicos que nos visitan para hablar de un proyecto muy importante para la región. Tenemos con nosotros al doctor Julián Suet y al doctor Marino Pérez, directivos importantes de la Clínica Unión Médica del Norte. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, Altagracia. Buenas tardes, Doris. Bueno, para nosotros un placer tenerlo por aquí en nuestro programa. Y queremos empezar hablando, doctor, ¿cómo surge la Clínica Unión Médica del Norte? Un centro de salud que ha ido escalando expandiéndose. Sí, expandiéndose y escalando en la preferencia de los pacientes. O sea, eso indica de que realmente se da una atención de calidad y vamos a decir humanizada, porque la gente cuando no lo tratan bien, pues sencillamente se retira. No vuelve. No vuelve. ¿Cómo surge, doctor Suet, y la expansión que ahora mismo ustedes van a anunciarnos? Muy bien, gracias Altagracia, Dori, por la invitación a este programa tan visto. Mire, es muy interesante porque la Clínica Unión Médica, como ustedes dicen, ha ido en un crecimiento continuo, progresivo. Surgió por allá por el año 1995 debido al descontento de algunos médicos que trabajábamos en diversos centros de la ciudad, donde no estábamos conformes con algunos tratos desde el punto de vista médico que le dábamos a los pacientes. A veces habían algunos de esos centros que no tenían un buen cuidado intensivo, por ejemplo. Había que estar refiriendo a la capital, seguramente. En ese entonces se refería mucho a Santo Domingo, sí. Pero las clínicas grandes de Santiago pues daban un servicio bastante adecuado. Sin embargo, algunos de los médicos sentíamos algún descontento porque no teníamos esto o lo otro. O equipos, doctor, tal vez le faltaban sí, equipos. así es. Por ejemplo, en Santiago el primer tomógrafo llegó en el año, alrededor del año 1990 y lo crearon allí un centro, un grupo de médicos fuera de las clínicas. Ninguna clínica para esa época tenía tomógrafo. Y entonces nosotros, los que éramos un poco inquietos, que habíamos llegado en ese entonces de tener una especialidad o aquí en República Dominicana o fuera, pues siempre demandábamos algunas cosas. Y de hecho, cuando demandábamos, nos encontrábamos a veces con una pared y hasta nos veían. Que no había posibilidad. Exacto. Entonces, un grupo de médicos nos reunimos para esa época de diferentes centros y, oye, ¿por qué no inventamos algo más novedoso? Y fue así. Ya para el año 1997. ¿Quiénes estaban entre esos médicos conocidos? Bueno, en aquel entonces se inició en un grupo de médicos, los que iniciamos, diríamos, fuimos médicos que estábamos en el Instituto Materno Infantil, que estaba el doctor Sergio Guzmán, estaba el doctor Nelson Torres, Ligia Esteves, el doctor Rafael Ulerio, Luis Vergés, Ariel Rodríguez. De diferentes especialidades. De diferentes especialidades. El grupito pequeño se fue agrandando con médicos del mismo centro. Todo aquello lo hicimos un poquito muy de forma que no queríamos que los dueños de esos centros supieran en qué estábamos. Sí. Una cosa tonta, ¿verdad? Sí, pero fue así. Luego se agregaron médicos de otros centros. Fuimos agregando, entre ellos el doctor Daniel Rivera, el doctor Julio Gonel, el doctor Marino Pérez, Plutarco Arias, el doctor Juan Espallá, Plutarco Arias, etcétera. Si no mencionó a los que no recuerdo en este momento, me disculpan. Siempre se queda alguno, doctor. Claro, pero bueno, todos sabemos cómo surgió y ya para el año 1997
dio apertura a la Clínica Unión Médica con 2 edificios en ese entonces, que eran la Torre A, que era la torre de consultorio, donde había unos 90 consultorios, y la torre clínica, donde había 6 quirófanos, con una unidad de cuidado intensivo que la iniciamos, muy novedosa para la época, de apenas 5 camas. Y poco a poco, ¿Y la capacidad de internamiento en ese entonces, de cuántas camas era? En ese entonces teníamos alrededor de 80 habitaciones. Okay. Teníamos piso 3, 5 y 6. Inclusive ya al año nos vimos en la necesidad de la torre clínica de aumentar, ponerla de 7 niveles, porque originalmente la hicimos de 6 niveles. De 6. La dejamos preparada para esos fines y ya al año estábamos pues haciéndola. Y 2, 3, 4 años después pues tuvimos que hacer otra torre al lado porque la demanda fue en aumento muy rápido. Aquello fue lo que nos habíamos trazado en los estudios que habíamos hecho en cuanto a estudios de factibilidad. Nos dimos cuenta que sobrepasamos esas estimaciones que se hicieron originalmente. Y bueno, a partir de ahí toda esa historia, ya que Unión Médica es un complejo hospitalario donde actualmente tenemos 7 edificios, 7 u 8, ¿verdad? Torre A, B, C, D, E, F, sí. Y tenemos también en perspectiva seguir algún desarrollo, ya que hemos ido comprando solares alrededor de la institución. Para expandirse. Y no hemos ido expandiendo. Ahora vamos a aperturar las torres E y F, que van a ser inauguradas ahora en junio, el 3 de junio. Y estas torres pues van a dar un toque importante a la institución, ya que será una torre quirúrgica, la torre E, y tenemos también una torre de servicios, donde contaremos con una serie de novedades. ¿Cuál es? Vamos a dar la participación al doctor Marino Pérez para que nos diga cuál es esa expansión de la que comienza a hablar el doctor Julián Suet, qué es lo que han hecho, por qué ha tenido que crecer, si era que había una gran demanda en Santiago. Háblanos un poco de eso, doctor Pérez. Sí, muchas gracias por permitirnos llegar a todos los hogares de la República Dominicana. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, se ha, en la parte de lo que es la expansión, las necesidades han sido creadas basadas en las demandas de la población. Bien. Porque, y hasta ahora mismo... ¿Por la pandemia o antes de la pandemia? Desde antes de la pandemia, porque como ustedes y el doctor bien explicaba ahorita, teníamos apenas 2 edificios. En el 2005 tuvimos que hacer otra torre de 8 niveles, que es la Torre B, y es una torre mixta donde hay consultorios, pero también hay áreas de servicio como cuidados intensivos en esa torre. Pero en el 2009 se vio la necesidad de diferenciar que un niño no estuviera en una emergencia de adulto que llegó un accidentado con fracturas múltiples, con heridas, y entonces ese niño tenía que estar en la misma emergencia. Entonces ahí surgió la necesidad de nosotros plantearnos la construcción de una nueva torre materno-pediátrica. Donde teníamos entonces ahí en esa torre materno-pediátrica de 9 niveles, que es la torre C, y otra torrecita que está al lado de esa, que es la torre D, para los servicios exclusivamente de mujeres y de niños. Perfecto. Y también tenemos ahí en esa torre diferenciada una emergencia para mujeres y para niños. Perfecto. Emergencia pediátrica y emergencia de maternidad. Perfecto. Entonces, a medida que fuimos mirando necesidades, nosotros fuimos construyendo facilidades para la población. Y ya terminada y en desarrollo, corriendo en el día a día esas
esas estructuras ya existentes, nos dimos cuenta que también hacían falta otras cosas. La pandemia puso mucho más en evidencia, ya que Unión Médica del Norte jugó un papel importante en esta pandemia que todavía tenemos. Se sobredimensionaron las áreas, hubo una mayor demanda y eso todavía hizo incrementar la necesidad de estas nuevas torres. Muy importante esa pregunta, Altagracia, porque en ese momento de pandemia quizás habían áreas, porque recuérdate que en ese momento se cerró parte de la consulta, todo el mundo tenía miedo, ¿no? Incluyendo nosotros los médicos. Claro. La población tenía miedo de salir a la calle porque no se sabía mucho de la enfermedad. Recuérdense que nosotros íbamos a los supermercados y teníamos que quitarnos la ropa antes de entrar a la casa, pero después que el virus se conoció un poco más, se quitaba la ropa en la calle, doctor. Después que el virus se conoció un poco más, entonces uno fue adaptándose y así mismo las clínicas comenzaron también a aperturar áreas. Exacto. A medida que se veía de qué manera, y además ya cuando recuperamos parte de la confianza que entendemos nosotros que uno de los pasos principales que dio este país fue la vacunación masiva. Doctor, vamos a pedirle un permisito. Nos vamos a ir a una pausa y vamos a seguir conversando sobre ese aspecto de esa importancia de que puso la pandemia en la salud y sobre qué traen ustedes nuevo en esas 2 nuevas torres. Regresamos. Perfecto. En un momentito. 2x3 en salud. Seguimos conversando con estos 2 prominentes médicos de Santiago, de ejecutivo de la Clínica Unión Médica del Norte, los doctores Julián Suet y Marino Pérez. Doctor Pérez, usted nos explicaba sobre qué pasó con los servicios de salud a raíz del COVID-19, donde al principio, como decía usted, todos nos encerramos, todos teníamos miedo, incluso al personal de salud que tuvo que ponerse su coraza y salir a enfrentar, claro. ¿Verdad? Entonces, ¿vieron ustedes necesidades de otras áreas o de seguir expandiendo también, doctor? Sí, como explicábamos en ese momento, quizás nos sobraban habitaciones para otras cosas. Exacto. Pero los pacientes que salían a la calle en busca de un servicio eran los pacientes con COVID, pacientes con síntomas respiratorios, y que eso realmente en ese momento, todo el que tenía fiebre, estornudo, tos, nadie se le quería acercar porque podía ser la enfermedad. Y esas personas sí acudían en su momento, unos temprano, oportunamente, y otros tardíamente, a buscar una ayuda. Entonces nos dimos cuenta que ya instalada la estructura de atención, porque una de las cosas más importantes ocurrió a nivel de los centros de salud, era que no todo centro estaba en capacidad de atender a un paciente con COVID, porque era un paciente muy complejo. Segundo, tenía que contar con un personal que estuviera dispuesto a trabajar con ellos, porque mucha gente temía. Sí, claro. La enfermera que tenía 2 hijos no quería salir. La mamá le decía, mira, no vaya para allá, porque entonces los hijos tuyos pueden quedar solos. Y justamente en ese momento nos desarrollamos en la atención de los pacientes con COVID, instalamos más de 100 habitaciones con capacidad para atender pacientes complejos, críticos, entiéndase ventilación mecánica. Teníamos alrededor de 50 ventiladores que tuvimos que adquirir bajo una inversión importante, pero la población no podía quedarse desamparada. Así es. Y justamente nosotros también en cada habitación tenía que estar instalado un monitor multiparámetros para vigilancia de los signos vitales de cada paciente. Y ese personal que aún teniendo la oportunidad de infectarse, decidió dar la atención. ¿Y cuántos pacientes, doctor, llegaron ustedes a atender con COVID, doctor, ahí en la clínica? Nosotros llegamos a atender en pacientes admitidos, sí. Alrededor de 5.000 pacientes, ya lo completamos. Fuera de las consultas. Sí, fuera de la consulta, que llegamos aproximadamente a unos 15.000 pacientes. Es decir, que Unión Médica del Norte estuvo ahí acompañando a su pueblo en un momento de ataque de una enfermedad que no conocíamos. Y eso es importante para un centro. Pero, doctor Suet, ¿qué es lo que tenemos ahora?
que ustedes han estado pendientes y que tienen pendiente también una inauguración próximamente, ¿con qué es que viene ahora Unión Médica para la población? Sí, mire, debido a todas las circunstancias que han surgido, nos hemos visto en la necesidad de seguir creciendo, porque nuestro público, que es un público de todo el país, va gente a Unión Médica. Hemos tenido la necesidad de crecer. Las áreas de cuidado intensivo nuestras siempre viven todo el año 90% llenas, servicios de habitaciones también. La cantidad de médicos que han ido ingresando a medida que pasa el tiempo, pues también han desbordado lo que son la cantidad de cirugías que se hacen diariamente en Unión Médica, y nos hemos visto en la necesidad de crear este proyecto que surgió ya hace mucho antes de la pandemia, donde tenemos una torre, la torre de 13 niveles, donde donde hay 85 consultorios y 92 nuevas habitaciones. Además de eso, 12 quirófanos. ¿Nuevos o adicionales? Nuevos. O adicionales, ¿verdad? Además de lo que tenemos ya, estos 12 quirófanos que van a pasar a realizarse procedimientos quirúrgicos que todavía no hacemos. Por ejemplo, tenemos pensado, hay un quirófano que va a ser destinado para cirugía cardiovascular. Estamos en eso para ver si en los próximos 3, 4, 5 meses empezamos nuestras primeras cirugías cardiovasculares. Antes de que finalice el año. Claro, ya tenemos un equipo de cardiología que ha logrado unir todos los esfuerzos, desde la unidad de cateterismo que tenemos, invertimos en nuevos tomógrafos destinados a la angiotomografía coronaria, equipo de 128 cortes. Y asimismo también vamos a ampliar el servicio de nefrología con 22, 24 unidades nuevas de hemodiálisis. Muy modernas, por cierto, donde esas cubículos o salas de hemodiálisis van a estar con luz natural, igual que los quirófanos, todos van a tener luz natural. Es una construcción bastante amigable con el ambiente, y también habrá una nueva área de rehabilitación, donde la rehabilitación física, terapia física, habrá también rehabilitación cardíaca, gimnasio, etcétera. Esta obra es una obra que además va acompañada de otras atenuantes, como son la prolongación de la sala de cuidado intensivo. ¿Por qué? Bueno, porque nos hemos visto en la necesidad de que nuestro cuidado intensivo, que siempre está lleno en toda la ciudad de Santiago, como decía el doctor Pérez en el programa de María Cela, que mencionamos esto de que todas las clínicas grandes están, me imagino que aquí en Santo Domingo también, están ocupadas. No aparece una cama. No aparece una cama de cuidado intensivo. Así es. Entonces, nuestra meta inmediata va a ser sumar más camas de cuidado intensivo. ¿Cuántas habría, doctor Suede? Nosotros actualmente tenemos unas 20 camas de cuidado intensivo, más ese para el cuidado intensivo polivalente en el adulto. Sin embargo, en el área pediátrica tenemos una unidad también creada recientemente de cuidado intensivo para 12 niños. Es la unidad de cuidado intensivo pediátrica que está situada en la Torre D. Entonces pensamos sumar otras 20 camas de cuidado intensivo. Sería de la más grande entonces que tendría el país. Sería una de las más grandes, Sí, así sí, es. sí, sí. Y realmente, bueno, nosotros esperamos y contamos con que nuestros médicos, gracias a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, ese crecimiento no es nuestro, es de todos. Pensamos que esas
expectativa la vamos a llenar en los próximos años venideros y pensamos que nuestra institución va a seguir creciendo porque así lo demanda. Y una la pregunta, gente. a propósito, el doctor Suet es neurólogo y el doctor Pérez es ginecobstetra. El área de la salud de la mujer y lo que tiene que ver con el parto, el embarazo y todo eso, ¿está cubierta también? ¿Ustedes tienen área de Sí. esa? Antes de responder esa pregunta, sí quisiera agregar también sobre la parte de las camas de cuidado intensivo. Ok, adelante, doctor. Tenemos también unas 20 camas de cuidados intensivos neonatales. Neonatal, también. muy importante. Neonatales, Así que es. estas salas están completamente equipadas para atender Que la cualquier... mayor mortalidad infantil es la neonatal. Es en la el país. neonatal, Así ocurre es. sobre todo en el 28 primer año y sobre todo en los primeros 28 días. Así, eso es muy importante. Es la causa número 1 de muerte, está en ese periodo, de muerte infantiles. Infantil, sí. Debido a esa parte, nosotros tenemos también, dentro de esa estructura nueva, que ya se está culminando y que prontamente estaremos inaugurando, tenemos un área dedicada a la mujer, donde la mujer está acompañada solamente de mujeres, donde tendrán toda la confianza y la comodidad que brinda el espacio, donde vamos a hacer la parte de lo que es, ahí tendremos sonografía para la mujer, tendremos densitometría ósea para la mujer, mamografía para la mujer, o sea, un área donde ella se va a sentir muy ¿Y confortable los hombres no se lo van a y de poner manera celoso, privada. doctor? Sí, hombres. los hombres van a tener, porque en ese mismo nivel, que es en el primer nivel, vamos a tener un área general de imágenes. Ok. Vamos a tener, dentro de las innovaciones, un equipo de rayos X panorámico. Panorámico quiere decir que ya no solamente haré una extremidad, no haré una tibia, sino que en el panorámico puedo hacer la tibia y el fémur junto y comparar Ok. si tuve fracturas en el fémur izquierdo y en la tibia izquierda, el médico ortopeda puede valorar con una radiografía las lesiones y comparar una con otra en los diferentes huesos. Eso es importante, O sea, doctor, porque ya no es por pedacitos, como no. digo yo, que se hace el estudio, sino entonces lo hacen Este más equipo completo. tiene la capacidad de hacer Sí. esas radiografías llamadas panorámicas. Excelente. Pero además tendremos ahí sonografía también para el hombre. Ah. Tendremos ahí 2 equipos. O sea, no que ustedes no están dejando a los hombres aparte. No. Lo único es que van a estar En áreas distintas. separados, ¿verdad? bien. La mujer de manera privada, que nadie tiene que verla ahí, Sí, y el hombre en otro otra lugar. área. Pero además, en ese primer nivel, tenemos también 2 tomógrafos, que unido a los 3 que tenemos, vamos a tener 5 equipos de tomografía. Pero estos 2 tienen una característica muy importante. Que nos la va a decir después de esta pausa. Regresamos con el doctor Suet y el doctor Pérez, directivos de la Clínica Unión Médica del Norte de Santiago. Regresamos ahora. 2x3 en salud. El diagnóstico es fundamental para un ejercicio médico eficaz y el doctor Pérez, ejecutivo de la Clínica Unión Médica, nos hablaba de esos avances y de esa ampliación de servicios, y ellos están contando con unos servicios importantísimos de imágenes diagnósticas, doctor. Y usted decía de la parte de tomografía. ¿Qué tenemos novedoso en ese sentido? En ese sentido, los tomógrafos que tenemos ahora, que hemos adquirido, tenemos uno de 32 cortes que puede hacer score de calcio. Eso quiere decir que en ese equipo nosotros podemos ver las arterias coronarias y ver si están calcificadas y obstruidas, que es lo que da como resultado el infarto. ¿Que no hay que hacer cateterismo? ¿O No, sí? eso me puede indicar a mí Diagnóstico, digamos, cuándo yo puedo hacer un cateterismo. Ok. Ok. Y cuándo referir quizás de ese equipo al otro equipo que tiene mayor capacidad, que es de 128 cortes. En ese equipo de marca General Electric, Revolution Máxima de 128 cortes, nosotros podemos hacer angiotomografías. Pero una de las bondades que tiene ese equipo es, primero, tiene protección contra
contra los rayos dañinos al cuerpo. Si nosotros necesitamos, por ejemplo, una tomografía de cráneo, ese equipo me puede poner una cortina en los ojos de manera digital, no visible, y cuidar nuestra retina, O sea, que es y nuestra córnea. preciso al lugar donde Es ustedes preciso quieren al lugar que examinar. nosotros queremos. Así Y otra bondad que tiene es que ese equipo, si el técnico le pone que vamos a hacer una tomografía de tórax o una angiotomografía, el mismo equipo posiciona al paciente en el lugar que debe de ir para dirigir entonces el estudio a esa área. Y lo posiciona a través de unos sensores que tiene y una cámara que tiene el propio equipo para hacer esas bondades. Doctor, Una gran inversión. ustedes van a seguir hablándonos de esa expansión de Unión Médica, pero yo quiero preguntarle al doctor Julián Suet, algo que es un dolor de cabeza para todos los centros del país. Está bien toda esa expansión. ¿Y los recursos humanos? Eso es un dolor de cabeza grande en el país. ¿Cómo van ustedes, doctor, en eso? Mire, nosotros estamos continuamente buscando la manera de servir mejor a la gente. Para servir mejor a la gente tenemos que tener un mejor recurso humano, un mejor funcionario administrativo, un mejor técnico. Nosotros estamos siempre elaborando planes y programas conjuntamente con el Departamento de Gestión Humana para ir poniendo en update, poniendo en entrenamiento continuo a nuestro personal, llámese administrativo, llámese personal técnico, enfermería. Allí en Unión Médica, pues durante todo el año hay actividades docentes conjuntamente con entidades oficiales o privadas, entidades docentes para entrenar a ese personal. Realmente Unión Médica emplea una cantidad de dinero todos los años para mantener ese personal bastante actualizado. ¿Y tienen suficiente personal médico en Sí, Santiago? la pregunta de Altagracia quizás Más también bien. por eso mismo, que la gente, generalmente los especialistas les gusta concentrarse Claro. como en Santo Domingo, no sé si No. se En están esa yendo a parte, Santiago. Doris y Altagracia, es importante porque nosotros no solamente estamos creciendo en la parte estructural, Exacto. física, sino que también hemos venido a dar respuesta a muchos profesionales que han venido formados de especialidades y altas especialidades que Así no es. teníamos en la ciudad, ni teníamos en el país. Por ejemplo, nosotros ya tenemos médicos especialistas en ecocardiografía bien entrenados. Ok. Nosotros tenemos ya en nuestra institución un médico que regresó de México, formado en ecocardiografía. Tenemos médicos que han venido formados en la parte de ortopedia, tanto en artroscopía, cirugía de columna, alargamiento óseo de los grandes huesos, de los huesos largos, en infecciones óseas. Tenemos médicos formados en la parte de gastroenterología, pero específicamente no solamente en la gastro común, sino también en la gastrointervencionista, en la cual nosotros podemos intervenir a nivel de los conductos biliares, a nivel hepático, a nivel del hígado, mediante vía endoscópica. Tenemos médicos formados en la parte vascular, neurovascular, que podemos hacer intervenciones del cerebro a través de un tubo, no necesariamente abriendo el cerebro, Cirugía endovascular, ¿verdad? Son la así cirugía es. endovascular. Tenemos en la parte de endocrinología un personal bien entrenado y adecuado. Inclusive hay personas que han llegado recientemente y solamente están esperando la entrega de este nuevo consultorio Para comenzar a en funcionar. esta nueva área para comenzar a trabajar de una manera adecuada. Además, tenemos en la diversidad de las atenciones que ameritan los pacientes, tenemos médicos formados en especialidades pediátricas, por ejemplo, neurología pediátrica.
tenemos cardiología pediátrica, nefrología pediátrica, neurocirugía pediátrica. Tenemos especialistas. Es una gama de servicios. Tenemos especialistas en tratamiento de Parkinson, que es muy interesante. El doctor Suet, como neurólogo, sabe que esto es una gran revolución para la atención de los pacientes. Y yo siempre comparo. Anteriormente, para un cateterismo en la República Dominicana, generalmente los pacientes que podían comprar un vuelo, irse en un jet privado, tenían que irse a Miami o cualquier otro centro en Estados Unidos. El que podía, exactamente. Pero hoy en día ya lo tenemos en el país, a nivel de Santo Domingo. Santiago tiene también varios centros, incluyendo la Unión Médica, que estamos dando un servicio de calidad para esos pacientes. Antes de dar participación a Doris, ustedes también tienen la ventaja de que, bueno, es la segunda capital del país, Santiago, y la gente de Santiago, los profesionales de Santiago, les gusta su región, les gusta su zona, que es una ventaja porque en materia de recursos humanos, ¿cuáles son las zonas que concentran a los especialistas? Santo Domingo, Santiago, creo que un poco San Francisco, ¿verdad? San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís. La Vega. La Vega también. Es ahí, de ahí no lo saque a los profesionales de la salud. O sea, que es una ventaja, doctor, que tienen ustedes. Sí. Eso es importante. Doctor, yo le quería preguntar, como ustedes decía usted que recibían pacientes de todo el país. Así es. Pero supongo yo que tienen concentración en esas 14 provincias que tenemos en el Cibao. ¿Ustedes han hecho algún diagnóstico sobre la situación de salud de nuestra población en el Cibao? ¿Cuáles son los principales problemas de salud que le afectan en niños, en adultos? ¿Qué ustedes han visto en esa zona? Mire, nosotros tenemos pacientes que nos llegan referidos de todas las provincias, siendo por ejemplo la provincia de Puerto Plata, Moca, Valverde, de La Vega, San Francisco de Macorís, que nos llegan más pacientes. Los problemas principales que se detectan y se hacen estudios, nosotros tenemos un área de epidemiología donde se estudian todas las patologías que llegan a la institución, que llegan a nuestro centro hospitalario. Lo que son la hipertensión, la diabetes, las enfermedades como la obesidad comórbida, hoy día son de las cosas que más llegan los pacientes buscando atención para esto. Igualmente, debido a complicaciones de lo que es la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el aumento lipídico, es decir, colesterol en la sangre, hace que existan muchas enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. La enfermedad cerebrovascular allá es una de las cosas que tenemos con mayor frecuencia ingreso de pacientes con enfermedades cerebrovasculares, tanto infartos cerebrales, hemorragias cerebrales, lo que le llamamos comúnmente los derrames cerebrales. Los ¿verdad? ACV, como dicen. Y me imagino también que en la población pediátrica siguen siendo prevalentes las enfermedades infecciosas, como el dengue, las enfermedades gastrointestinales, etcétera. Pero todas estas enfermedades, pues, como ustedes saben, están concentradas por áreas, por especialidades. Pero sí damos un seguimiento a todas las patologías que vemos en todo el año. Nosotros sabemos cuántos pacientes hipertensos o con enfermedad cerebrovascular se ingresan allí todos los años. Es decir, que no es diferente, Doris, por lo que dice el doctor, de lo que pasa en el resto del país. Son las mismas patologías, el mismo perfil epidemiológico que tenemos. Y hay una cosa importante, que quizás uno de los casos más comunes que asisten a nuestra institución es la parte de la prevención que hace la gente, que eso es importante. Y sobre todo las mujeres. Ustedes se cuidan más que nosotros los hombres. La mujer siempre procura tener su mamografía al día. Eso es importante. Siempre procura de que por lo menos el médico le evalúe una vez al año. Y muchas veces vemos que la mujer es la que lleva el hombre. Cuando el hombre va, generalmente la mujer es que lo lleva, acompañando. Cuando está medio asustado. Claro. Doctor, vamos a pedirle un permisito, vámonos a una nueva pausa y regresamos de inmediato. 2x3 en salud.
Seguimos con nuestros invitados de lujo de esta tarde y el doctor Marino Pérez tenía unas puntualizaciones de servicios que va a tener esta nuevas torres de Unión Médica y nos va a hablar de la inauguración, qué es lo que tienen ahí. Sí, bien, gracias. Como lo decía, dentro de los servicios que vamos a brindar en estas nuevas torres que estamos finalizando ya y que prontamente serán inauguradas, vamos a tener una mayor amplitud en la parte de atención a los pacientes de laboratorio que van por análisis de laboratorio. Vamos a tener una gran cantidad de cubículos especiales para eso. Y lo más importante ahí es que tenemos un sistema, el RIS-PACS, que es un sistema en el cual el estudio se hace y no solamente en laboratorio, sino también en la parte de imágenes, en el cual el médico especialista en imágenes puede ver inmediatamente el estudio se hace, automáticamente le llega al médico, ya sea a una tablet, a un celular, no hay que estar a su imprimiendo estación, cosas, ni ver papeles y esas y cosas. puede tener el diagnóstico donde quiera que esté. Qué bueno. Puede estar en su casa y puede verlo de inmediato. Qué bueno. Es una de las bondades que tiene. Pero además, en banco de sangre, la clínica tiene el llamado sistema de tubo neumático. El tubo neumático es un dispositivo en el cual, si un paciente está en sala de cirugía, que está en la 4ª planta operándose y amerita una unidad de sangre, como son tan abundantes los traumas en la región, un politraumatizado que se esté operando, el banco de sangre procesa con los familiares la sangre e inmediatamente puede colocarla en un lugar y desde el banco de sangre le llegará a la sala de cirugía esa unidad de sangre. ¿A través de qué? De un tubo neumático. De ese tubo, bueno. Y ese tubo neumático estará conectado también a cada una de las estaciones de enfermería para que desde la farmacia se le puedan enviar los medicamentos. O sea, que no por se esa pierde vía. tiempo haciendo esos pedidos, sino que llegue inmediatamente. Imagino Puede que estar es una en- medida de bioseguridad enorme. Puede estar en la ese proceso. 12ª planta, un paciente interno, y entonces el medicamento puede llegarle desde un 3er nivel, un 4º nivel, al paciente, a la estación de enfermería donde esté ubicado. Excelente, excelente. Esas son las novedades que tenemos. Muy Increíble. interesante. Háblennos brevemente entonces de qué día se va a inaugurar, qué personalidades invitadas. No sé si el doctor Julián Suet Sí, querrá... la ¿verdad? inauguración será el 3 de junio, O sea, casi ya. 10 de la mañana, con la participación del excelentísimo señor presidente de la República y de la excelentísima vicepresidenta de la República, más muchos invitados especiales, funcionarios bancarios, funcionarios del área de la industria farmacológica, etcétera. Pensamos que esta nueva inauguración, si Dios quiere, va a ser algo que va a cambiar un poco el estilo de atender a nuestros pacientes con las bondades que refiere el doctor Marino Pérez. Bueno, señores, pues la verdad excelente. que- Nosotros darle las gracias a ustedes, felicitar a Unión Médica por esa visión pensada en el paciente, en la calidad de la atención médica. Gracias por venir, por compartir con nosotros esas experiencias y esas novedades. Quería del centro. quería mencionar por último, Ujú. y me perdonan, Sí, sí. a nuestros pacientes que ya está abierto nuestro nuevo estacionamiento para 300 vehículos Bien. en la calle León Jiménez. Una cosa importante porque muchos pacientes no encuentran. No encuentran parqueo. El parqueo es muy Así importante. Pues ya ustedes saben, a ustedes muchísimas gracias. Ustedes cuando tengan un mensaje importante a la población en general y a esa región tan próspera del Cibao, aquí vamos a estar a la orden. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Gracias a gracias Y a Doris. ustedes nos vemos la Gracias. próxima semana a la misma hora por aquí por Teleradio América.